Gracias, Sergio, y como lo anticipábamos, vamos a darle lugar a nuestro querido corresponsal en Colombia, Francisco Espinel, que ya está en contacto con el coronel, porque nos interesa sobremanera hablar con John Marulanda Marín, un representante acabado de lo que es la seguridad colombiana, de qué es lo que va a suceder con estos mafiosos, estos exmilitares retirados, estos mercenarios que aparentemente Haití detectó como ser los presuntos autores del asesinato de Moise, el expresidente haitiano. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, nota imperdible entre Francisco y Marín, a quien ya les damos el pase. Bueno, muy bien. Un saludo para todos nuestros televidentes en Argentina y en América Latina. Buenas tardes para todos. Estamos en El Explorador y desde Colombia nos encontramos con un invitado muy especial. Es el coronel John Marulanda Marín, presidente de la CORE, la Asociación Colombiana de Militares Retirados o en uso de retiro. Coronel, muy buenos días y bienvenido al Explorador de Argentina. Francisco, muy buenos días y muchas gracias por su amable invitación. Muy bien, muchísimas gracias, coronel. Estamos aquí precisamente por eso que queremos analizar frente a esta noticia que enluta muchísimo la diplomacia, obviamente, y las relaciones con un país que es hermano de Colombia, que es Haití, pero en la que se ven involucrados algunas personas colombianas, donde la investigación pues está arrojando unos resultados que pueden ser, digamos, complejos, pero usted es el que está para aclararnos precisamente ese asesinato del presidente de Haití, coronel. ¿Están involucrados militares colombianos? ¿Hay precisamente gente que ha sido identificada como posibles autores, no solo intelectuales, sino materiales del hecho? Francisco, voy a hablar no solo como presidente de ACORE, una asociación de más de 60 años con 15 seccionales que reúne cerca de 3.000 oficiales, todos conocedores de estas materias, sino como un hombre que en retiro pasó 20 años en todo el mundo dando asesorías de seguridad y conociendo estos fenómenos de contratación y todo lo demás. Desde ese Así es. punto de vista y con base en mi experticia, le puedo decir que el caso de Haití es tremendamente confuso. Tiene muchos hilos sueltos, no hay una claridad contundente que finalmente señale a los militares retirados colombianos como los autores inmediatos o mediatos de este magnicidio. En la historia los magnicidios generalmente se quedan sin solventar y eso es desde la época de Julio César con Brutus y de John F. Kennedy con el que supuestamente lo mató, Harvey Oswald. Pero detrás de eso hay una maraña normalmente que oculta, dificulta o desaparecen los verdaderos intereses. En el caso de Haití, para poner el contexto, es un país que está prácticamente desestabilizado política, Sí. social y económicamente. Es un país que es gobernado por lo que allá se llaman gangas, que son las bandas criminales que están impregnadas de narcotráfico, están coludidas con jefes políticos regionales y el aspecto de seguridad es muy grave. En Haití tuve la oportunidad de estar cerca de 4 oportunidades en asuntos de seguridad precisamente. Conozco muy bien el teatro de operaciones, si se llama así, donde sucedió eso, Pétionville. Y lo único que le puedo decir desde 4 días después de eso, el titular inicial de todos los medios globales de que mercenarios colombianos asesinaron al presidente de Haití se ha venido destiñendo y ya la situación no es tan clara. Ya también esa misma red global de informaciones acepta que al parecer los colombianos fueron atrapados, un fenómeno de entrampamiento muy serio en el cual ellos cayeron precisamente dentro de esta tradición que le acabo de mencionar de enredar todo lo que sea un magnicidio. Muy bien, coronel, gracias. De todas maneras, pues hay que entender a la prensa a nivel internacional. Pueden ser ligerezas a veces las que se emiten desde las declaraciones, pues al principio se cogen a 18, 20 personas, no tengo la cifra exacta, pero realmente son
y lo primero que dicen, perdón, es que son exmilitares colombianos los que fueron los causantes o los actores materiales de este hecho. Las imágenes que acompañan todas estas declaraciones son de la gente, mucho de la turba, casi que los lincha precisamente golpeándolos y los llevaron a la policía. Y hoy había unas declaraciones, por ejemplo, muy importantes que daban de la misión de militares colombianos que fueron a Haití, donde decían pues que de todas maneras 19 personas habían viajado desde Bogotá hacia Santo Domingo y habían entrado a este territorio. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? No, Francisco, la reacción no solamente es de la prensa. Hombres expertos como yo y representativos, como es en el caso de ser el presidente de ACORE, reaccionamos inmediatamente con indignación por entender que había militares retirados en el asesinato de un presidente y nos indignamos también nosotros, pero fue una reacción más de impulso que de cerebro que poco a poco, tanto a la prensa como a nosotros, nos ha puesto en el camino de entender la situación. Mire, eso que usted menciona es perfectamente normal. De aquí, de Colombia y de otros países como El Salvador y Chile, salen grupos de exmilitares contratados para prestar servicios de su experticia. Y aquí es importante hacer una aclaración. No son mercenarios. Y si alguien quiere saber qué es un mercenario, que se meta a internet y coloque Convención Internacional de las Naciones Unidas para el Control del Mercenarismo. Y ahí podrá encontrar usted las características que convierten a un militar retirado en servicio o a un civil en mercenario. Comportamiento que es penalizado, comportamiento que es delictual. Pero prestar servicios como consultoría de seguridad, como contratista de seguridad, no es delito y por el contrario, es una actividad legal y legítima a la cual recurren muchos militares colombianos retirados que por la fama que tenemos en el mundo entero debido al conflicto interno que soportamos durante 60 años, pues son muy apetecidos y muy bien pagos en el exterior. De modo que otro error común que se comete es decir, mercenarios colombianos en Irak, Afganistán, Emiratos, esos no son mercenarios. Son oficiales, suboficiales y soldados colombianos que están prestando servicios de seguridad en diferentes niveles, bien como vigilancia, bien como escoltas, bien como asesoría o entrenamiento. En fin, hay diferentes aspectos de la seguridad que los colombianos podemos prestar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, le hago esta aclaración. ¿Por qué colombianos? Hombre, una razón muy sencilla. Primero, porque son reconocidos a nivel mundial por sus capacidades, su entrenamiento y su excelente comportamiento. Y segundo, porque son más baratos que los que contratan para esos menesteres retirados de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel, de Sudáfrica. Entonces, mientras un militar retirado de estos países cobra $10,000 mensuales, un latinoamericano de Colombia, de El Salvador, de Chile, cobra 5,000, el 50%. Y si no sabe el idioma y si no tiene la habilidad que se necesita, $2,000, $3,000. Entonces, esa es la realidad de este mercado de las consultorías de seguridad. Muy bien. Coronel, ahora vámonos a la otra parte. Ya las investigaciones han arrojado que muy posiblemente estos militares, estas personas colombianas, pudieron haber sido víctimas de una trampa o un entrampamiento, como lo están diciendo. ¿Qué análisis ha podido usted hacer de toda esta investigación que usted ha podido identificar desde Nueva York, desde Washington o desde la misma Colombia? No solamente desde ahí, desde Miami especialmente, en donde se ha descubierto que quien pagó los tiquetes aéreos de estos muchachos fue una compañía de seguridad privada, legal, pero que es propiedad de un venezolano, cuyo segundo socio, accionista, entiendo, también es otro venezolano. Entonces el mapa relacional de toda esta dinámica empieza a adquirir unos matices un poquito extraños. Una compañía venezolana, en realidad los venezolanos no es que sepan mucho de seguridad en comparación con los colombianos, pero es que las compañías de seguridad las puede crear cualquier persona, no solamente militares retirados. Contratan a esta gente
La gente no iba, tenga la certeza que ellos no iban con la misión de ir a matar a un presidente. Cuando usted ve la operación técnica, militarmente hablando, es absurdo. No tiene ningún sentido que militares con un mínimo de entrenamiento vayan a entrar a esta casa, maten al presidente y se queden sin salida y los cojan a todos en masa. Y no se compadece la relación entre el armamento decomisado y la cantidad de hombres capturados. Es decir, hay una cantidad, ningún mercenario anda con su pasaporte nacional al día a toda hora, ninguno va y se toma fotos diciendo aquí estoy en las playas de República Dominicana, eso no es así. Entonces, todos esos indicios, más otra cantidad mucho más técnicos, nos hacen concluir inicialmente que aquí lo que hay es un gran enredo de tipo político en Israel, con unos intereses que aún no sabemos a quién y a dónde van a llegar, en los cuales se jugó con estos muchachos colombianos que cayeron ahí, la mayoría de ellos inocentemente, en este juego. Perfecto, coronel. Una de las cosas que nos llamaba la atención hoy en las declaraciones de mi general Navarro, quien dirige las fuerzas militares en Colombia, era precisamente que una vez se retiran los militares, pues tienen, además de su pensión con la que salen, pues después de los años de retiro, pues tienen algunos proyectos que ellos implementan. Pero también sabemos que muchos de los militares que retiran normalmente se van a trabajar como jefes de seguridad o se van a trabajar en algunas, digamos, compañías, precisamente prestando el servicio de seguridad, que es el que han aprendido durante su carrera militar. ¿Por qué cree usted o por qué considera usted que muy seguramente o muy posiblemente muchos de los militares también pueden caer en este tipo de trabajos, digamos, que normalmente son pues no bien vistos a nivel internacional, como los casos de operaciones en diferentes países? Sí, Francisco. No, mire, no crea que no son bien vistas. La prensa, los pacifistas y los antimilitaristas pues siempre atacan esto, pero en el mundo real son muchas las compañías, no solo capitalistas, comunistas, y déjeme relacionarle a la compañía Wagner rusa, que es la que está ofreciendo un anillo de seguridad en Venezuela. Son gente retirada que pone al servicio del mejor postor su conocimiento. Mientras no entre en conflicto, en guerra, en operaciones de combate, no son mercenarios de acuerdo a las Naciones Unidas y prestan su servicio. Ahora, no siempre esos servicios se prestan con armas. Yo pasé 18 años dándole la vuelta al mundo como Crisis Manager y Security Advisor de una de las principales compañías energéticas del mundo. Y nunca utilicé un arma y nunca estuve en combate, pero conocí muchas de estas compañías y de esta gente de diferentes nacionalidades que prestan sus servicios, y es otro servicio que no les gusta, que es un servicio, pero es un servicio de seguridad. Fíjese que en Haití la situación es tan crítica que tuvieron que contratar a militares retirados colombianos, según las versiones que tenemos, para que le dieran seguridad al presidente. Imagínese usted cómo estará de mal ese país. De modo que ese es un patrón de pensamiento que ha hecho carrera y que es equívoco. Una vez retirados, es muy difícil, casi imposible, hacerle seguimiento a las personas que pertenecieron a las fuerzas militares. Eso no lo hacen ni un ejército tan sólido como el israelí, que aquí tuvimos en Colombia un mercenario, Jair Klein, acuérdese usted, entrenando para militares, ni un ejército tan importante y tan histórico como el británico. Aquí en Colombia tuvimos a Peter McLeish, también como mercenario organizando ataques con helicópteros y todo, ni un ejército tan poderoso como el norteamericano. Hace pocos meses tuvimos un marine, creo que Green Beret, tratando de hacer una invasión a Venezuela. ¿Se acuerda del señor Goudreau? De modo que ahora que vengan a decir que es que Colombia no controla a los que se retiran, eso es imposible. Cada cual hace de su vida lo que considera más oportuno y adecuado. Y entre los retirados hay empresarios connotados, hay catedráticos, hay historiadores,
hay educadores, hay una cantidad de profesiones, abogados buenísimos, médicos buenísimos, todos retirados, médicos cirujanos, soldados de tantos años de profesionales y ahora son médicos cirujanos. Es decir, uno se retira y ve a ver qué quiere hacer con su vida. Por supuesto, lo que sabe hacer, lo que aprendió bajo filas, es lo que el mercado demanda y es lo que más beneficio económico le puede dar. De ahí a que se meta en actividades ilícitas, eso ya depende de usted. Ok, bueno, coronel, y para que vayamos cerrando, de todas maneras, dejarle una idea, digamos, a la opinión latinoamericana. Estas investigaciones, esta comisión de seguridad que viajó a Haití en este fin de semana, que ya volvió a Colombia y que entrega unas primeras declaraciones. Sin embargo, yo oía hoy a mi general Vargas, comandante de la Policía Nacional, que decía que no podían revelarse todavía nombres, que no podía todavía revelarse nada. Eso fue a la rueda de prensa con los periodistas. ¿Cuánto tiempo se puede llevar una investigación de estas y qué podemos nosotros esperar para que la opinión pueda tener claridad? Si tenemos que asumir la responsabilidad de como país de la comisión de este acto, o si definitivamente tenemos evidentemente que limpiar obviamente el nombre de nuestros militares retirados. ¿Qué hay que decir? Francisco, yo no sé cuánto va a tomar esto porque la situación en Haití es tan enredada, es tan compleja, que no sabemos esto a dónde nos va a llevar. Existe la ventaja de que es un país relativamente pequeño, sí, que es un país que ya está pidiendo intervención, ¿no? Y eso es un factor geopolítico que hay que analizar. Están pidiendo que los Estados Unidos intervengan. Ya llegaron comisiones de Estados Unidos a Haití. Sí, allá hay para este caso hay comisión del FBI. Pero acuérdese que inmediatamente Estados Unidos, acuérdese que cuando hubo el terremoto del 2010, Estados Unidos mandó un portaaviones para dar ayuda humanitaria y eso fue criticado por Europa y Rusia y China, que dijeron que Estados Unidos se estaba apoderando de Haití, que tiene un papel estratégico en la custodia de todo el Caribe. Entonces, hay unas implicaciones geopolíticas muy serias que no sabemos, en el caso de esta investigación, a dónde nos va a llevar. No sabemos cuánto se va a demorar. Por ahora, déjeme decirle que dentro del gremio de los retirados guardamos la fe, tenemos la confianza de que los hombres que están ahí no fueron los mercenarios que dijeron inicialmente habían asesinado al presidente. Esperemos que esa fe y esa confianza se confirme. Como usted lo dice, si no es así, que respondan y qué vergüenza. Sería el primer caso de mercenarismo colombiano en la historia de este siglo, el primero. Si no es así como nosotros confiamos, pues habrá que restituirle el honor a estos muchachos y habrá que recompensarlos por ese sufrimiento que han pasado allá en un momento de una elección no muy bien pensada. Coronel John Marulanda Marín, le agradecemos muchísimo, ¿vale? A través del Explorador, precisamente por esta participación y ese análisis que hemos podido hacer sobre la implicación de los militares colombianos o exmilitares colombianos que han podido estar precisamente acusados en estos momentos por la comisión del asesinato del presidente de Haití. Quedamos entonces atentos a cómo se desarrollan las investigaciones para que podamos nosotros después darle un parte a la opinión pública latinoamericana sobre cuál es la realidad y cuál es la responsabilidad de los colombianos. Agradecemos mucho su participación, coronel. A usted, Francisco, muy amable, buen día. Bueno, Horacio Sergio fue nuestro coronel John Marulanda Marín, presidente de la CORE, la Asociación Colombiana de Militares en Retiro, y quien nos presentó a nosotros este análisis. Muchísimas gracias a ustedes en El Explorador.